Vera López, representante de Esmeraldas por País. Ante que esto, yo quiero referirme a algunas aseveraciones que especialmente en esta mañana, y en forma muy particular la oposición, ha hecho en relación a determinados temas que nosotros estamos tratando aquí. Se ha dicho que estamos llevando a cabo esta reforma porque se requieren recursos, porque, entre comillas, desgraciadamente no hemos ahorrado en la época de vacas gordas, y que como viene la época parodiando a lo que se dice en el texto bíblico de las vacas flacas, entonces había que meterle mano a los recursos del pueblo ecuatoriano, al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Señora Presidenta, y una verdad dicha a medias es doble mentira. ¿Por qué le digo que es doble mentira? Yo no quiero entrar a seguir hablando sobre lo que en forma extensa la asambleísta Yolanda Chamorro, quien me precedió hace algunas ocasiones la palabra, nos habló, por ejemplo, de cuál es el impacto que el cigarrillo, que este vicio, que desgraciadamente cada día están adquiriéndolo más jóvenes, los ecuatorianos y las ecuatorianas y quienes viven en nuestro país, causa en su salud, y no solamente en su salud, sino en la salud de quienes están viviendo con ellos en su casa. Yo creo que no debo reiterar en estos argumentos porque son absoluta y tajantemente claros, no hay donde perderse allí. Tampoco quiero insistir en la necesidad, por ejemplo, de grabar la comida chatarra, cuando todo el planeta está tratando de hacerlo para evitar una pandemia de la obesidad, o el hecho de que, por ejemplo, tengan los chicos a los 10 años, a los 8 años, nazcan con diabetes o con otras enfermedades similares. Entonces me parece que eso no debe estar en discusión y que a nadie que quiera llevar a cabo un debate cierto, un debate franco y sincero, se le va a ocurrir decir que se quieren implementar estas medidas para meterle la mano al pueblo ecuatoriano. Por el contrario, lo que se está haciendo es precautelando su salud. También se ha dicho, señora Presidenta, que nosotros no hemos aprovechado la época de vacas gordas, entre comillas una vez más, para crear un colchón financiero que responda a las necesidades o a las eventualidades en la caída del precio del petróleo o de cualquier otra eventualidad como el fenómeno del Niño. Y aquí yo sí quiero ser tajante, señora Presidenta. ¿Vacas gordas para quién? Porque sí, hubo su tiempo de vacas gordas para aquellos que manejaban las telefónicas, para aquellos que cada año, sin excepción alguna, tenían cómo adquirir varios o decenas de millones de dólares cuando vendían la electricidad de algunas barcazas que todo el mundo sabe de quién eran propiedad, señora Presidenta. Para eso sí había vacas gordas. Pero yo quiero preguntarle si se refieren a las vacas flacas o a las vacas gordas cuando se habla de aquellos niños que no iban a la escuela, no porque no tenían capacidad, sino porque no había escuela. Habría que preguntarse si había las vacas gordas para los ecuatorianos pequeños productores que querían competir con Colombia, con Perú, y que cada vez que venía el verano se les acababa la luz. No tenían de dónde coger electricidad, señora Presidenta. Entonces a mí sí me parece que ha habido un periodo de vacas gordas, pero para una pequeña élite, para la banca, que históricamente ganó muchísimo dinero, pero muchas vacas flacas para el pueblo ecuatoriano que no podía comprar un uniforme para su hijo, que no podía financiarse para la entrada de su casa, que no podía financiar la entrada de su vehículo, etcétera. Entonces yo creo que la Revolución Ciudadana ha tratado de crear un ambiente en el que el dólar se invierta tempranamente, por ejemplo, educación, para que éste produzca más. Por lo tanto, no se puede reprochar a la Revolución Ciudadana el hecho de que, entre comillas, una vez más, no haya podido generar un colchón financiero, que sí se generó en el pasado para garantizar el pago por adelantado de la deuda externa, señora Presidenta. Dicho esto, yo quiero aludir a algunos conceptos para presentar unas observaciones, señora Presidenta. Como todo asambleísta o toda asambleísta tiene la potestad de legislar de acuerdo a lo que establece la ley orgánica y la función legislativa, yo quiero presentar lo siguiente, señora Presidenta. Lógicamente refiriéndome al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Se ha eliminado el artículo 28 del proyecto. Entonces yo creo que
es una reforma al artículo 25, por lo que propongo, señora presidenta, un texto que consiste en lo siguiente. Además, he hecho llegar al señor presidente de la comisión por escrito previamente a lo que estoy diciendo, pero este texto: se podrá establecer en los contratos de inversión los compromisos que sean necesarios para el desarrollo de la nueva inversión, los mismos que serán previamente aprobados por el ente rector de la materia en la que se desarrolla la inversión. Asimismo, en el artículo 29 del proyecto, que reforma el artículo 24, sugiero cambiar la palabra apreciación por depreciación. Desgraciadamente consta actualmente la palabra apreciación, cuando lo correcto en relación a estas inversiones, bienes de capital, etcétera, lo que corresponde es que conste la palabra depreciación. Por lo tanto, sugiero al señor presidente que acoja esto. Y también quiero presentar algo referente a la ley de minería. Ustedes saben que uno de los principios que recoge nuestra Constitución es el principio de igualdad y no discriminación. Y desgraciadamente, en la transitoria séptima de esta ley, que fue aprobada en enero del 2009, se dice lo siguiente, señora presidenta, si usted me permite, rápidamente leo: no se reconocerá derechos mineros a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan como socios, accionistas o participaciones directas o indirectamente a empresas domiciliadas, constituidas o ubicadas en un paraíso fiscal. Como usted sabe, según la legislación ecuatoriana, aquellos países o aquellas naciones en las que tengan un impuesto a la renta que sea menor al 60% del que hay en el Ecuador es considerado como paraíso fiscal. Sin embargo, señora presidenta, hablando en términos económicos, esto significa que haya discriminación entre dos potenciales o posibles inversores en el Ecuador. De manera que yo sugiero al señor presidente de la comisión el siguiente texto: si se sugiere proponer derogar la disposición general séptima incorporada por la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial Suplemento 37 de 16 de julio de 2013. En tal caso, proponemos derogar la disposición transitoria cuarta incorporada por la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial Suplemento 37 de 16 de julio de 2013, o sea, básicamente en el mismo documento. Y finalmente, señora presidenta, proponemos derogar en el artículo 30 de la Ley de Minería la frase previo al pago de un derecho de registro que corresponderá al 1% del valor de la transacción. Básicamente, quiero insistir con lo que inicié diciendo, esto porque debe de haber la plena vigencia de la no discriminación y de la igualdad de derechos de aquellas personas naturales o jurídicas que decidan invertir en el Ecuador, señora presidenta. Y por lo tanto, podríamos estandarizar los sectores, las mismas reglas para todo el sector productivo, independientemente si sea en el área minera o nos estemos refiriendo a otras áreas de la economía en la cual se puedan beneficiar de esta reforma aquellas personas que invierten en el Ecuador. Esto como una propuesta, señora presidenta, y una vez más Tiene un minuto, asambleísta. Muchas gracias. Y una vez más decir y reiterar en una idea: no estamos metiéndole la mano al pueblo ecuatoriano en el bolsillo, como se quiere decir. No es que estemos haciendo una reforma o unos cambios impuesteros, como se ha dicho alegremente por ahí en algunos medios de comunicación por parte de algunos asambleístas o llamados líderes de opinión también. Estamos tratando de crear las condiciones objetivas, reales, a fin de apoyar al sector productivo, a fin de también poder sortear aquellos factores externos que bien podrían eliminar la posibilidad del desarrollo, el crecimiento de los ecuatorianos. Y además, finalmente, decirles algo: cuando nos ponen de ejemplo a Perú y a Colombia, de que son países supuestamente que reciben mayor inversión y que tienen mayor crecimiento, recordar ese principio económico, que significa que no el mayor crecimiento es mayor equidad. Porque yo sí me pregunto, y aquellos asambleístas de frontera, aparte de la frontera con Perú, saben que no miento, los trabajadores, las inversiones supuestamente van a Perú, pero los trabajadores vienen al Ecuador. ¿O es mentira eso? Se acabó su tiempo, asambleísta. Salud, vienen a atenderse en otros servicios básicos. Por lo Muchas tanto, gracias, creo asambleísta. que vamos en el camino correcto. Gracias. Tiene la palabra.